Buenas noches, bienvenidos a Lecturas Nocturnas, este espacio para la literatura romántica y erótica. Soy Nadia Contreras y me acompaña Alexa Moreno. Yo la voy a presentar ahora. Ella no va a hablar hoy, se va a estar calladita, quietecita. No se crean, Alexandra, bienvenida, como Hola. siempre. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche en que vamos a explorar textos muy antiguos. Estoy obsesionada con lo antiguo, ¿verdad? Sí, esta Alexandra tiene alma antigua, alma vieja, como dicen, y le encanta retomar la literatura de la época del caldo. Y en esta ocasión, pues hemos preparado un programa muy interesante sobre cantos e himnos de la antigua Sumeria. Ustedes saben que, bueno, pues es una de las primeras civilizaciones de las que conservamos escrituras y, bueno, ahí viene una recomendación, que hay que leer el libro del junco, de esta... ¿El infinito en un junco? El infinito en un junco, porque viene mucho de estas reflexiones que vamos a compartir ahora. Y bueno, le voy a pedir a Alexandra que nos dé un poquito el contexto de esta literatura. Bueno, esta civilización sumeria estaba ubicada al sur de lo que es ahorita Irak, pero antes era Mesopotamia, y la época en la que se escribieron estos himnos que vamos a platicar fue aproximadamente entre el año 3500 al año 2000 antes de Cristo. O sea, ya tiene añísimos que esto se escribió, y fue escrito en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Es muy impresionante el hecho de encontrar vestigios tan antiguos, pero aún así no llegamos al inicio, a donde todo surgió. Ayer me obsesioné un poquito investigando y se me olvidaron los apuntes originales que traía, pero están todos rayados, hasta traía líneas de tiempo y todo eso, porque a mí me surgió mucho una duda. En la antigua Mesopotamia, en Sumeria, se hablaba mucho del deseo o de la sexualidad como algo que ayudaba a que los campos fueran fértiles, a que hubiese abundancia en los reinos. No se habla de, es que ahí yo creo que sí hay que marcar una diferencia entre el erotismo moderno, contemporáneo, Claro, en donde sí va más cargado hacia el deseo, hacia la piel, pero en el caso de estas culturas, como otras culturas, esta relación del erotismo no es solo la piel, el deseo, o el amor, los sexos, ¿no? Sino la relación que se establece con la naturaleza. Totalmente. Entonces es realmente el erotismo ellos lo ven más como una armonía entre la naturaleza, el cuerpo, el cosmos, y es esta relación, por eso de pronto uno lo ve. Y si uno se fija, bueno, que les vamos a leer algunos fragmentos, pues de pronto la vulva se relaciona con la fertilidad, etcétera. Entonces, sí, con los campos. Entonces, sí cambia mucho el erotismo, y yo más bien lo pudiera considerar el erotismo de estas culturas como una fuerza cósmica. Claro que sí. A mí me encantó este término que es como erotismo agrícola, que es no, es que no era solamente agrícola, o sea, bueno, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y es muy interesante esta parte porque, bueno, en cuanto a los himnos que se escribían en Sumeria, pues eran tanto de amor, o sea, sí traían ahí carga romántica, pero también política y también como ritualística. Ritual. Sí, mitológica. Entonces, y había ceremonias que, por ejemplo, el matrimonio era un ritual en el que todos veían cómo se unían estas dos personas, sus cuerpos, y era una forma de saludar a la nueva fertilidad que iba a llegar. El matrimonio y la relación sexual, ¿no? Sí, sí, que claro, era realmente la simbología que ellos le daban, era la de sembrar. Sí. Ajá. Ay, no, y es muy, muy padre. Y yo me pregunté, dije, bueno, si los sumerios veían de esta forma al sexo o al erotismo, que ahorita lo conocemos de esta forma, ¿en qué momentos todo se convirtió en un pecado, ¿no? En algo que pues no yo se siempre, debe... bueno, siempre hemos concluido, digo, no sé, a lo mejor estamos equivocados, pero que a partir de las religiones se hizo el despapalle, ¿no? De considerarlo como pecado y vergüenza. Y antes de eso, porque ayer tenía mi línea del tiempo que no me traje, pero decían que a partir más o menos de las escrituras que hizo Ovidio sobre el amor,
veían al deseo humano como una debilidad o como algo que podía romper el orden de las cosas, porque todo lo que era el matrimonio y las uniones entre personas estaban relacionadas pues, todavía, ¿no? Con la política, con la expansión de la riqueza, con la expansión de las tierras. Entonces, al meterse el deseo en medio, podían destruirse muchas de estas estructuras. Entonces, primero lo vieron de esta forma como una amenaza y después la religión llegó a convertirlo en algo que no se debe de pronunciar, que no se debe de realizar, incluso porque no sé por qué si estás negando la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano. ¿Verdad? Y las antiguas religiones siempre estuvieron muy abiertas en cuanto a esto hasta que pues en Roma empezó a nacer. Incluso si nos remontamos a lo primero que vemos en la Biblia, no sé, el Cantar de los Cantares, que tiene una carga erótica enorme. Entonces, incluso en esta parte, el erotismo no está visto de una manera tan... No, pues es que ahí en el Cantar de los Cantares dicen que es la relación entre Dios y su iglesia, pero bueno, o sea, no hay que olvidar también que la Biblia pues es un documento literario y no hay que olvidar también que es un documento que parte de los mitos, ¿no? Sí, porque claro. pues es eso. Pero lo interesante aquí, volviendo pues a la lectura, pues que tenemos personajes que nos dicen vive, desea, ama, déjate llevar. Déjate llevar. Son personajes que nos invitan a buscar el placer, pero no es el placer por el placer, sino el placer en este caso, pues como ya lo dijiste, ritualista en el sentido de su relación pues con el entorno. Y es como que buscar también un equilibrio. Sí, en los sumerios hablaban de algo llamado los me, que era la forma en que el mundo o el universo está en orden. Los me vendrían siendo pues las ideas o todo lo que mantiene las cosas en su lugar. Entonces, en la lectura sí se ve bastante cómo mencionan a los me y son cosas que incluso cargan los dioses. En este caso, los principales personajes de los que vamos a hablar son Inanna, que era la diosa del amor, de la sexualidad, de la fertilidad y que a su vez era una reina, pero era una reina que no la vemos en una postura pues nada pasiva, era una mujer muy impredecible, incluso a veces era muy cruel. En ciertas partes a mí me impresionó mucho porque esta mujer, y que se relaciona bastante con el mito de la primavera, que más adelante los griegos lo tomaron, ella baja al inframundo en cierto momento dicen, no se sabe porque en los himnos no viene, pero dicen que quería quitarle el lugar de reina del inframundo a su hermana. Y pues como Inanna ya era diosa aquí arriba, quería ser diosa también allá abajo. Del inframundo. Y cuando llega le empiezan a quitar todo, porque ella va toda llena de sus joyas. Ataviada. Sí, toda hermosa, pero le van quitando sus cosas de a poquito hasta que llega desnuda y postrada así para saludar a la verdadera diosa del inframundo. Entonces ahí le dicen que ya no puede regresar, ya no puedes, y si regresas tienes que dejar a alguien en tu lugar. Entonces, primero quieren tomar a sus hijos, pero ella no quiere, y luego le dice ella, no, pues llévense a Dumuzi, su esposo, porque ella sabía... Yo también, lléveselo a él, por favor. No, y sí, bien cruel, dice, pone el ojo de la muerte en Dumuzi, y dice, llévense a Dumuzi, porque ella sabía que este hombre nunca se bajó del trono mientras ella estuvo muerta. A ella la colgaron como un pedazo de carne en el inframundo. Bueno, también quién quiere descender al inframundo, pues pero bueno. No descender, pero de perdido que le llorara, ¿no? Todos le estaban llorando. Estaba otra hermana de Inanna, bueno, no hermana suya, era como su consejera, estaba ahí pidiéndole a los dioses que le ayudaran a regresar. Y el otro estaba bien a gusto, entonces ella dijo... Bueno, no, pero el poder hipnotiza, el poder seduce. Y Dumuzi tenía poder gracias a Inanna, porque Dumuzi no tenía ningún tipo de poder ahí. En fin, antes de pasar a la lectura, que estoy viendo el tiempo, bueno, hablamos pues de que en esta cultura pues la sexualidad femenina pues es algo que posee una dimensión sagrada y poderosa, a diferencia de lo que vemos ahora. Y fíjate que mientras leía yo estos apartados, me di cuenta que en el libro los cuerpos se describen mediante imágenes de la naturaleza, o sea, de ahí la relación. Por ejemplo, Dumuzi es leche, es miel, es cebada, jardines, árboles frutales. Inanna es campo fértil, huerto, tierra húmeda.
luna creciente. Y me encanta, por ejemplo, cuando ella dice mi hombre de miel. Ay, qué hermoso. Sí, y en este caso, en el texto, si uno lo lee más adelante, además de referirse al hombre como miel, en este caso, ella dice, se refiere a como a una planta vigorosa junto al agua, ¿sí? Ay, Entonces, es eso. Am, y aquí, por ejemplo, de lo que decía sobre la sexualidad sagrada, que es un fragmento que vamos a leer más adelante, dice, acarició mi vello púbico, perdón, y puso sus manos sobre mi vulva sagrada. Nunca vamos a ver, digamos, las partes femeninas y masculinas como un adorno, simplemente ahí como adorno sexual. No, vamos a ver siempre su relación con esto que mencionábamos ya, ¿no? Con esta relación con el cosmos. Entonces, en este caso, bueno, quienes han comentado del libro, pues dicen, no, pues es que realmente el erotismo, la sexualidad no aparece como un pecado y no, ni como transgresión, sino más bien como una ceremonia. Claro que sí. Bueno, yo creo que pasamos, antes de eso, me gustaría también mencionar que Inanna, más adelante, la tomaron los babilonios o como Ishtar, también una diosa del amor, de la sexualidad, y también algunos de sus rasgos recuerdan un poco a Afrodita, a Artemisa y Atenea, pero pues no hay nada que confirme que se hayan inspirado de ella, incluso en todo este drama que ocurre cuando ella baja al inframundo y luego baja Dumuzi y luego la hermana de Dumuzi lo quiere salvar, ocurre algo muy parecido a este mito de Hades y Perséfone, en el cual Dumuzi y su hermana, que el nombre es muy largo y raro, no me lo aprendí, pero entre ellos dos se alternan para estar medio año en el inframundo cada quien, y me recordó mucho a este mito de... Pues sí. Y sí, o sea, en realidad habría que revisar estas correspondencias, hay sí estas correspondencias entre unas culturas y otras, pero bueno, si nos vamos a lo más conocido, chequemos el origen del mundo en las diferentes culturas. O el diluvio. O el diluvio en las diferentes culturas. O sea, en todas las culturas hay un diluvio, en todas las culturas hay un primer hombre, una primera mujer, hay el origen del hombre hecho del a partir cosmos, de la arcilla. De la arcilla, del maíz, por ejemplo, en México. O sea, en todas las culturas está presente esto. Justamente el domingo que estaba en la casa de mis papás, mi mamá entró en una polémica ella sola sobre la religión verdadera, ¿no? Entonces decía, no, es que la religión católica es la verdadera. Y entonces yo, bueno, pues yo no le discuto a ella porque pues ellos son muy católicos y los respeto mucho, pero me quedo, es que no hay religiones verdaderas, o sea, y yo le decía, bueno, le digo, es que no podemos decir, o sea, si hablamos de catolicismo, primero hay que hablar del cristianismo, principalmente, ¿no? Pero el problema es que a veces se nos olvida que esto propiamente, ¿no? De que en cada cultura, de que en cada país tiene sus propias creencias y no porque ellos crean en Mahoma no es la religión verdadera o porque ellos crean en Jehová no es la religión verdadera, no, o sea, simplemente son formas de entender el mundo, de percibirlo, de atender a un ser omnipresente, omnipotente. El gran arquitecto del universo. Sí, o sea, entonces esto, cuando uno estudia las culturas, si ves que en todas se repite como dice Alexa, el diluvio, se repite el origen del mundo, el origen del hombre, y se sacan hijos, o sea, no hay religiones verdaderas, pues, o sea, simplemente es un cúmulo de mitos, de leyendas, bueno, mitos más que leyendas, que tratan de responder a la grandeza que es el universo. Totalmente. A ver, adelante. Bueno, les voy a leer este pedacito que dice, que creo que es del cortejo de Inanna y Dumuzi. Inanna, a la orden de su madre, se bañó y se untó con aceite perfumado. Cubrió su cuerpo con la blanca túnica real. Preparó su dote. Arregló sus preciosas cuentas de lapislázuli alrededor de su cuello. Tomó su sello en la mano. Dumuzi aguardaba con esperanza. Inanna le abrió la puerta. Dentro de la casa ella brillaba ante él como la luz de la luna. Dumuzi la miró con gozo, oprimió su cuello al de ella, la besó. Inanna habló. Lo que yo te diga, deja que el cantor lo teja en un canto. Lo que yo te diga, deja que fluya de oído a boca. Deja que pase de viejo a joven. Mi vulva, el cuerno, la barca celestial, está plena de anhelo como la joven luna. Mi tierra baldía yace estéril,
y a mí, Nana, ¿quién arará mi vulva? ¿Quién labrará mi altiplano? ¿Quién surcará mi tierra húmeda? Y a mí, la mujer joven, ¿quién arará mi vulva? ¿Quién apostará los bueyes ahí? ¿Quién arará mi vulva? Dumuzi respondió, gran dama, el rey arará tu vulva. Yo, Dumuzi el rey, araré tu vulva. Y Nana, entonces hará mi vulva, hombre de mi corazón, hará mi vulva. En el regazo del rey se erguía el cedro ascendente, las plantas crecían altas a su lado, los granos crecían altos a su lado, exuberantes los jardines florecían. Y Nana cantó, él ha retoñado, ha brotado, es lechuga plantada cerca del agua, él es a quien mi útero ama más. Mi jardín bien aprovisionado de las llanuras, mi cebada que crece alta en su surco, mi manzano que carga frutos hasta su corona. Él es lechuga plantada cerca del agua, mi hombre de miel que me endulza siempre, mi Señor, el hombre de miel de los dioses. Él es a quien mi útero ama más, su mano es miel, su pie es miel, él me endulza siempre. Mi ansioso e impetuoso acariciador del ombligo, mi acariciador de los suaves muslos, él es a quien mi útero ama más. Él es lechuga plantada cerca del agua. Dumuzi cantó, oh dama, tu pecho es tu campo, y Nana, tu pecho es tu campo. Tu amplio pecho derrama plantas, me encanta eso, tu amplio pecho derrama grano, las agujas fluyen de lo alto para tu sirviente, el pan fluye de lo alto para tu sirviente, viértelo para mí, Nana, beberé todo lo que me ofrezcas. Y Nana cantó, haz tu leche dulce y espesa, mi desposada, hasta me puse nerviosa. Mi pastor. Nomás vio leche y ¡ay, caray! Se refería a Sí, leche sí, pasteurizada. leche, sí. Pasteurizada. Ni existía pasteur. Ya sé que no. Ay, Alexa, era para bajarle tensión al momento. Deja seguirle yo, porque ya. Ay, bueno. Beberé tu leche fresca. Haz que la leche de cabra fluya en mi corral. Llena mi mantequera sagrada con queso de miel. Señor Dumuzi, beberé tu leche fresca. Esposo mío, cuidaré mi corral para ti. Cuidaré tu casa de la vida, tu almacén, el paraje brillante y palpitante que deleita a Sumeria, la morada que decide los destinos de la tierra, la morada que da el aliento de vida al pueblo. Vigilaré tu casa yo, la reina del palacio. ¡Ay, qué hermoso! ¿Por qué no podemos volver a esos tiempos? Ay, no, sería muy interesante Sí. volver a esos tiempos, pero creo que no. Bueno. No, fíjate que si a mí me dicen regresar, o sea, ¿te gustaría vivir en esa época? No. Depende de quién sea. Yo sí preguntaría primero. ¿Voy a ser rey? No, pero es que incluso, por ejemplo, estaba investigando también que en Sumeria la prostitución, pues como no existía esta carga moral sobre el sexo, la prostitución era un oficio como cualquier otro. Ajá. Y se les proporcionaba tanto a la realeza como, pues, si tú ibas a un lugar y comprabas, ¿no?, estos servicios. Entonces también servía, pues, de una manera que ahorita ya la vemos súper mal. Entonces, incluso si me tocara andar ahí, pues, con el oficio más antiguo del mundo, pues estaría chido. No, yo me considero ya citadina. Ya no sé qué haría yo, por ejemplo. Aceitándote. Sí, no. No, yo padre eso. ya no sé qué haría sin una computadora, sin un celular, sin una tablet. No, yo ya soy de este mundo, no del otro. No, y en Sumeria había prostitutas y prostitutos, así que yo les no sé por qué me dijo eso, pero No. ¿por qué me lo dijiste? No, porque les quiero preguntar a los que nos ven y nos escuchan, si ustedes les dijeran, ¿regresas a Sumeria como prostituto o prostituta de la realeza? ¿Regresarías? ¿Tendrías toda tu vida solucionada? ¿No existiría nada de lo que te aqueja aquí? ¿Regresarías? No, yo no. No, yo ya me acostumbré a vivir en esta época. Es una época muy bonita la que estamos viviendo, sobre todo porque yo le digo a Alexandra, yo creo que una de las virtudes de quienes ya tenemos algunos años encima es propiamente haber pasado de un periodo analógico a un periodo digital. Nos toca toda la evolución, propiamente, bueno, a mí un tema que siempre me ha apasionado son las tecnologías. Entonces, imagínense, ¿no? De escribir en máquina
Justamente hoy le decía a alguien en la oficina, o sea, mis primeros libros, de aquellos que publiqué el primer libro mío salió en el 1999, ¿no? Entonces quiere decir que lo escribí más o menos como en el 95. Sí, hace mucho, ¿sí? Hace mucho. Por eso estoy diciendo, para uno que ya tenemos algunos añitos acumulados, añitos. ¿No? Algunos, no muchos. Un poquito. Entonces le digo, de pronto, pues escribirlos en máquina eléctrica, después escribirlos en computadora y poder corregirlos ahí, porque antes era, te equivocaste, imagínate, ¿no? Te equivocaste en algo y volverlo a hacer desde cero, ¿no? Desde toda la hoja, ¿no? Mi mamá cuando hacía sus ejercicios de mecanografía y se equivocaba. Ah, sí, yo también hacía ejercicio, tuve taquimecanografía, el único que me aprendí a escribir el nombre del novio en turno, lo sé todavía, sé escribir el nombre del novio en turno, y el teclado terminé escribiendo con 2 dedos nomás, pero escribo rápido. Entonces, este es el mundo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, yo nunca me he imaginado, por más atractiva la sexualidad que pueda haber en estos pueblos, no, o sea, para mí es este no mundo, me quiten, ¿no? Mi computadora. No me quiten mi computadora. Bueno, si me voy, me llevaría la computadora. Y luego todos así, ¡oh! No, sí, no, entonces de pronto la creencia del poder de más allá y todo. Pero está muy interesante las reflexiones que ha dado Alexa, porque que decíamos, pues todo esto ya está en las culturas, por ejemplo, pues también el erotismo, sobre todo pues en los griegos también es, el erotismo y su relación pues con la naturaleza y con el cosmos pues es muy antigua, ¿no? No siempre el erotismo era un placer corporal. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el Kama Sutra, que por cierto hay que hacer un programa especial sobre el Kama Sutra, un programa como de 2 horas. Como de 2 horas para hablar, no, sería muy poco tiempo. De unas 5 horas. De unas 5, no, yo creo que unas 20 horas. 20 horas, porque va a ser taller teórico práctico. No se crean. El Kama Sutra, pues era realmente, no era solamente el erotismo, ¿no? Sino era la unión entre 2 fuerzas, entre 2 energías cósmicas. Volvemos también a lo mismo, ¿no? 2 energías, en este caso la energía masculina y la energía femenina. Eros, por ejemplo, pues también ya lo vemos en los griegos, que en este caso pues era, el Eros pues era una fuerza que impulsaba hacia la belleza, hacia el conocimiento y obviamente hacia lo divino. Entonces, como les digo, o sea, este tema del erotismo realmente antes se podía hablar plenamente de él, sin vergüenza, sin pelos en la lengua. Ya después, pues, la época histórica dictó otras cosas. Cuando hablamos ya de la incursión, en este caso de la religión, de la moral, y pues realmente ahí ocurre algo que vale la pena, como les digo, también investigar, ¿no? A partir de las religiones, a partir de que entra el concepto de la moral, pues realmente lo que hacen es separar el erotismo de lo sagrado, lo que venían apostando todas estas culturas. Entonces ya en este caso el cuerpo y el espíritu pues ya eran algo opuesto. Vamos a revisar algunas correspondencias muy brevemente. ¿Quieres que las leas? A ver, no, espérame, déjame. A ver, las correspondencias. Vamos a ver, correspondencias, déjame llegar hasta... Son cantos a la orilla del agua y palabras encantadoras de Nag Sebek de Egipto. Ah, canijo, no las tengo. Claro que sí. No, no me las diste. Claro que sí. ¿Y Ana, la orden de su madre? No, eso es lo que ya vimos, es más abajo. Miren, ya ven, ella no me pasa el guión completo para que yo quede mal. Ahí está. Correspondencias, Ahí está. Cantos a la orilla del agua. Oh, ay, Dios mío. No, ella, porque me lo puso con letra muy chiquita y sabe perfectamente que yo no veo. Todas las letras están del mismo tamaño, pero bueno. Ustedes no lo ven, pero la letra muy chiquita. Eso es lo que hace a veces para hacerme sentir mal por mi problema visual. Pero haremos un programa especial para desahogarme de todo lo que me hace. Bueno, a ver, dice, cantos a la orilla del agua. Este es el canto número 4. Ah, sí me lo sé, número romano. Ya. Cuando la tomo entre mis brazos y sus brazos me enlazan, es como en el país de Punt. Es como tener el cuerpo impregnado de aceite perfumado. 5. Cuando la beso y sus labios están entreabiertos, ebrio me siento
sin haber bebido cerveza. Eso es la pasión. Ay, no. A ver, palabras encantadoras de Nat CB. escriba de la Necrópolis. Ok. No, es B. Es el 6. Es el 6, es el número 6. Es que lo puso con B y una I chiquita, pero es el número 6. Sí, claro que sí. Ojalá La todos I está pudieran ver chiquita. las hojas. Ay, bueno, ya. Dice B, que es 6. Para ella es 6. Es un signo de admiración el que sigue, no es una I chiquita. Lo que me ha hecho mi amada. Fíjate, no, tú, es que sí, el signo de admiración lo confundí con una I chiquita. Ya. Lo que me ha hecho mi amada, debo callar por amor hacia ella, me ha dejado plantado bajo el porche de su casa, mientras ella penetraba al interior. No me ha dicho, entra, guapo mozo, estaba sorda esta noche. ¡Ay! Sí, ese lo dejé, ¿sabes por qué? Oye, pasa, por ejemplo, cuando la invitas a cenar y todo, y gastas un chorro en ella, y al final que te vaya bien. Pero a este lo dejaron plantado. Bueno, pero se dice, bueno, no lo dejaron plantado, o sea, él la llevó, pero dijo, me ha dejado plantado bajo el porche de su casa. Pues es que ella llegó a buscarlo, ¿no? No, ella. Él llegó a buscarlo. No, para mí que él la lleva y él esperaba, entra, guapo mozo. Y le dijo, Nel, o sea, no le gustó. Es lo que les digo, es genética. Es genética, definitivamente. Esto me recordó cuando estaba en la secundaria y tenía un novio y una vez fue a buscarme a la casa y yo no escuché que me gritó y no salí. Ah, no, que me gritara a mí un novio, no. A mí que llegara con el mariachi, con un ramo de flores buchón. No existía lo buchón en ese No, todavía no. Pero llegó y me gritó por mi nombre, pero yo no salí porque no escuché. Mi mamá usaba la tele muy fuerte. Entonces, ya... A mí que un novio me grite, ¿no? Espérate, déjame hablar. Y al día siguiente mi mamá encontró una carta en la cochera y me dice, oye, ¿qué es esto? Y era una carta de mi novio que decía, fui a tu casa a buscarte y no saliste. El dolor es insoportable. Ah, no sé cómo. Te escribí una carta y no me contestaste. Ay, no. Bueno, no, literal, le dijo, ¿sabes qué, chiquito? Pues nomás invertiste, pero no hay. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que a lo mejor aquí no nos aclaran que era la primera cita, porque se supone que en la primera cita no debes aflojar nada. No debes, ¿cómo le dicen? Hacer cuchicuchi. Es dejar la florecita. Ajá, sí, no. En la primera, ni en la segunda, ni en la tercera cita debes dejar la florecita. Creo que no vamos a alcanzar a leer el segundo fragmento. Ese es el mío. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo me...? Pues es que habla mucho. Hablamos mucho. Bueno, entonces, si ustedes las invitan a una cita, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera cita, hay que dejar que nos hagan el cuchicuchi. Sería no entreguen la galleta todavía. No entreguen la galleta. Es a partir de la cuarta cita y, como les digo, pasando este proceso de escaneo de ADN, escaneo genético. Y, por favor, pues, si pueden pedirle estados de cuenta. Como en Corea. Sí, o sea, escrituras, las propiedades, pues mucho mejor, van más aseguradas. Ya luego les paso otros tips. Síganme para más tips. Porque eso luego después rebota en los divorcios. También síganme para más tips. Todo lo que les platico es porque lo he vivido. ¿Qué más sigue? Ya sigue la despedida. ¡Ay, no puede ser! Apenas me iba a desahogar porque sufrí mucho. Bueno, esta noche nos acercamos a una literatura muy interesante de la cultura sumeria. Ya vimos el erotismo, cómo lo viven ellos. Y pues son textos que qué bonito rescate hace Alexandra el día de hoy, porque son textos que han sobrevivido muchísimos milenios y que pues nos permiten escuchar pues esas voces de esas civilizaciones tan importantes para la escritura. Y pues les agradecemos nos hayan visto y oído. Recuerden, por la frecuencia de 96.3 FM Radio Torreón y Canal 28 Torreón TV. Hasta luego. Que tengan excelente noche.